la ponente del día de hoy que nos acompaña, que es Line Barreiro. Line es abogada y politóloga, feminista, y es paraguaya. Line es cofundadora e investigadora del Centro de Documentación y Estudios de Paraguay, y también está en la red contra toda forma de discriminación. Line integró el comité de la CEDAW de 2011 al 2014, y también se desempeña como profesora del programa regional de género y políticas públicas de FLAG, que tiene sede en Argentina, y forma parte en este momento del grupo Articulación Feminista Marcosur. Line tiene una extensa gama de publicaciones, muchas de ellas sobre el Paraguay, pero algunas de carácter más general sobre América Latina, y solo voy a mencionar. Bueno, yo estoy muy contenta de esto que armó Magdalena, ¿no? Magdalena es alguien que muchas veces dirigió, inspiró o condujo o formó parte o se acopló a cuestiones muy creativas, y hasta hoy sigue siendo, creo que, la gran referente en algunos temas como el de las mujeres rurales y toda la problemática rural. Pero además, ella la que inspiró a hacer estas jornadas de debate sobre la democracia en una situación que yo considero entre la paridad. Somos la región del mundo donde más avanzó la paridad. La mitad de los países latinoamericanos tienen norma de paridad, y hay una crisis de legitimidad al mismo tiempo por diversas razones. Y entonces, y quiero decir también que ahora que soy vieja ya le acepto que sigo en cierta forma la metodología de mi profesor, que siempre yo le criticaba, que es histórico-empírico, porque siempre necesito saber la génesis, cómo se dan, cómo son los procesos y cómo es empíricamente. Claro, yo trabajo siempre con perspectiva de género y él no tanto, ¿verdad? No trabajaba precisamente con perspectiva de género, pero sí me es fundamental tener una idea de procesos y dónde estamos y plantear las dificultades. Entonces, avancemos. Bueno, ¿qué es lo que hicimos en la historia? Bueno, fue a partir de la Revolución Francesa, sobre todo, aunque hay antecedentes, era coparticipar en asuntos públicos. Era una minoría de mujeres, pero sí que se pronunciaron, dijeron, expresaron que querían ser reconocidas como ciudadanas. ¿Y qué querían cuando ya hubo elecciones? Porque no hubo inmediatamente elecciones, obviamente. El derecho a elegir y ser electas, y no solo a votar. Es decir, la inclusión en la democracia, en la apertura, en los procesos de liberación, de superación del feudalismo o de la colonia, en nuestro caso. Las mujeres, hubo mujeres, no se puede decir todas las mujeres, pero hubo mujeres. Y desde el inicio del siglo XX, por lo menos, en América Latina se debatió regionalmente. Miren, sobre sociología, derecho, educación, ciencias y letras, industrias, artes, e inclusive en aquella reunión de 1910 en Buenos Aires, resolvieron que se reunirían cada 3 años, como se resolvió después en los 80 en Colombia, en Bogotá, justamente en el encuentro feminista, reunirnos cada 3 años para ir discutiendo los temas sobre cuestiones distintas, ¿no? Y esa reunión de Buenos Aires para mí es una de las reuniones más interesantes que hemos tenido, porque se puede ver el nivel importantísimo, crítico, de las mujeres que se sentían feministas en realidad. Pero también, por ejemplo, en Yucatán se trabajó sobre el voto pasivo y activo de las mujeres en 1916.
y lo que lograron fue voto municipal, es decir, de lo que se planteaba grande, las mujeres muchas veces aceptaron una parte de eso para como una cuestión de gradualidad. En realidad se aceptó el voto municipal, por ejemplo, después de Yucatán, pero no, no se quedaron allí, siguieron peleando hasta lograr la ciudadanía plena, ¿verdad? Y en el 23 hubo un encuentro nacional feminista en Panamá, en fin, hubo, ahora justamente el año pasado se cumplieron los 100 años y esto se dio en los diferentes países. Tengo una compañera acá en el Paraguay que está buscando, porque aquello que se decidió que se iba a hacer en Chile en 3 años después de 1910, no se hizo a los 3 años, pero se hizo después, entonces estamos viendo qué es lo que hay. Por un lado, ¿qué hicimos? Tratamos de recuperar la historia con documentos y memoria fundamental. ¿Para qué? Para las identidades. Y voy a contar una cuestión personal, ¿verdad? Para mí, el cambio más grande que yo tuve no fue solamente conocer a las feministas históricas generales o a las que escribieron más desde el inicio. Para mí el gran encuentro fue conocerle a Serafina Dávalos, una feminista paraguaya de 1907, que hizo su tesis doctoral y donde planteaba cuestiones en su primer capítulo. Decía la esclavitud, el primero era la esclavitud, no, el primero era la mujer como ser biológico y el segundo era la esclavitud de la mujer no es natural. ¿Sí? Es lo que es un desarrollo que ya existía antes de lo que después entendimos como perspectiva de género, que es esto de que una cosa es el cuerpo, etcétera, y la otra cosa es la construcción histórica, social de esto, y que la situación en la que estaban las mujeres no era algo natural. Y hoy por suerte vivimos en tiempos de una diversidad de expresiones feministas, hay investigación y se construyen identidades ciudadanas plurales y también hay nuevas tensiones, que es muy importante porque no es lineal este proceso. Pero hay algo que a mí justamente al ver esta recuperación de la historia que estuve armando en este tiempo y que hace mucho que formo parte de un grupo que discute la historia, es que estuvimos peleando por insertarnos, que desarrolle políticas públicas de inclusión, que nos incluya y como mitad de la población, y de atención específica a problemas del mantenimiento de orden patriarcal como violencia o los cuidados, ¿verdad? O sea, esas son nuestras preocupaciones históricas, que yo creo que hoy esas van a seguir estando, pero es más lo que tenemos. ¿Por qué? Porque vieron que Magdalena con toda solvencia realmente puso el tema de democracia para debatir. Y la primera vez que desde Canadá hasta Tierra del Fuego tuvimos democracia fue en 1990. Hace poquito, hace 33 años. En toda la región, por primera vez, teníamos elecciones competitivas, teníamos una serie de elementos de libertades públicas, de construcción de ciudadanías, de posibilidades de la diversidad en múltiples campos de debatir. Y fue propicia para las mujeres, para las feministas, para crear instituciones con aspiración de transversalizar la perspectiva de igualdad de género en todo el Estado. O sea, quizás viendo desde hoy, había un tema naif ahí, creyendo que desde una pequeña institución íbamos a lograr que en todos los ministerios, en todas las acciones y las Fuerzas Armadas y todo el Estado iba a transversalizar la perspectiva de género y iba a haber inclusión de las mujeres allí donde ellas quisieran estar.
Pero hay un tema que a mí me importa mucho y que en este momento creo que esta especie de crisis que existe es muy propicia porque nosotros hemos tenido históricamente, no tanto ahora, pero históricamente un desconocimiento del Estado en su conjunto, ¿sí? Veíamos como algo que se podía poner la norma en una constitución en la quienes participamos en procesos constituyentes, etcétera, pero se demandaban derechos, se demandaba estar en la parte dogmática de la Constitución, en la parte de derechos y obligaciones, pero se dijo poco desde el feminismo cómo organizar el Estado fuera del cuarto propio, ¿verdad? El cuarto propio era claro y creo que la de Ecuador y alguna más introdujo esto en su proceso constituyente. Pero lo cierto es que la democracia misma, como otros grandes conceptos históricos, es polisémica y está en constante transformación. Y creo que este es un momento crítico que también nos exige a nosotras una serie de cuestiones porque hay dificultades. Inclusive yo pongo 2009 porque es la fecha en la cual fue el golpe en Honduras y se sacó al presidente Zelaya y se le puso en un avión en pijama rumbo a Costa Rica, ¿sí? Entonces, ese momento en que empiezan de nuevo las cuestiones de hecho, fácticas, etcétera, que después todos pensábamos no nos va a pasar y sí nos pasó en el 2012 en Paraguay con lo de Lugo y sí nos pasó en diferentes casos, después Dilma Rousseff, etcétera, ¿no? Entonces, no se trataba de algo completamente aislado y nada más que de yo pensé mucho en los elementos de la democracia, los elementos más duros. Y quiero decir que no todos ellos entran necesariamente en las mediciones que se hacen sobre democracia. Para mí, el primero de los elementos es la soberanía popular, que dicen en todas las cartas, reside en el pueblo, pero más concretamente reside en la ciudadanía, en quienes tienen el derecho a decidir, ¿verdad? A quienes tienen derechos políticos fundamentalmente. Y esa ciudadanía nos interesaba a nosotros ser parte. Nosotros queríamos ser parte y aun cuando entramos ya, cuando se reconoció formalmente, nos costó mucho poder decir ya somos parte efectiva y eso fue en la redemocratización a partir de los 90. Esa inserción más allá del voto fue difícil y después tenía una compañera nuestra muy querida, María Liz Rodríguez, hablaba de mujeres muestras. Había una o dos en los directorios de los partidos, había una o dos candidatas o que llegaban a ocupar una silla. Y ahora resulta que se plantean otras cuestiones, ¿verdad? Porque el pluralismo también cambió para la democracia. Hay tres cuestiones. La primera es la diferencia ideológica o de liderazgos o de organizaciones políticas, que es la que siempre se estaba proponiendo y reconociendo, porque ese reconocimiento del otro, del que pensaba distinto, del que proponía otras cosas, era tabú. Y resulta que se reconoce. Se reconoce también la diferencia territorial, ¿sí? Que implica elección de representantes por la ciudadanía de diferentes provincias, estados, gobernaciones. Las municipalidades como tales tienen también. Entonces, hay una diferencia territorial importante y una organización para esto. Pero la tercera diferencia, y esa es más nueva, las otras dos ya estaban en el debate desde los cabildos y todo eso mucho antes. Pero resulta que la diferencia sexual de hombres y mujeres que se integró a los sistemas electorales primero con el reconocimiento formal, después cuotas mínimas para las mujeres o máximas para cualquiera de los sexos como medidas temporales para inclusión. Y esto es muy interesante porque en realidad la primera acción afirmativa fue una medida del gobierno Kennedy que no tenía nada que ver, era una medida antirracista en realidad.
Ellos dijeron, no vamos a contratar con nadie que no demuestre que emplea a personas negras y que éstas ascienden en las empresas. O mejor dicho, era una medida de preferencia, no es que no vamos a contratar con nadie, sino si ninguna de las empresas que tenían el producto que necesitaba el Estado, entonces se prefería a esas empresas. Sin embargo, la paridad ya no es eso. La paridad es un componente de la democracia y la mitad de los países de la región incorporaron a su sistema político, ¿sí? Hay una diferencia importante entre estas medidas de acción afirmativa, etcétera, y lo que es la paridad, que ya es un concepto como parte del pluralismo teológico, territorial y la diferencia sexual. O sea, se plantea que se esté allí. Resulta que el tema electoral es especialmente importante porque tienen que caber diferencias. Sin embargo, bien sabemos que se pueden poner también limitaciones, ¿no? Como la Alemania, que tenía siempre limitación para los nazis, por ejemplo, ¿sí? Que no podían constituirse finalmente sin llamarse como tales y sin usar los mismos símbolos, siempre andan rondando por allí. Y el deber ser de las elecciones, ¿qué es? Es elección de representantes por medio del voto. Y entonces hay competencia electoral, derechos de la oposición, elecciones libres y periódicas y derechos fundamentales. Y Nolen, que era mi profesor, reconoce también la existencia de otro tipo de elecciones que no son competitivas, como las elecciones semicompetitivas. Podemos decir que las elecciones semicompetitivas es cuando hay más de un candidato, pero solo uno puede ganar. Nosotros vivimos eso con la dictadura de Stroessner. A partir de ciertas presiones, aceptó Stroessner que participen los otros. Pero había una norma de 1923 de Mussolini, donde el partido que ganaba la simple mayoría llevaba 2/3 de los escaños. Y eso sí podemos ver en varios procesos actuales que son críticos, como Venezuela, ¿sí? O sea, estamos viendo procesos en donde las elecciones competitivas como tales no existen porque no existen, porque son solo semicompetitivas, con más de una candidatura, pero solo uno puede ganar y generalmente coincide con quien está en el gobierno. Las no competitivas son las de candidato único, ¿sí? Es un tema importante de la democracia, que las elecciones tienen que ser competitivas. Y la otra cosa es, para mí, fundamental y la mayor debilidad de las democracias latinoamericanas, que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es absolutamente fundamental porque tanto gobernantes como gobernados se tienen que regir por leyes, por normas y no por el arbitrio de quienes tienen el poder. Y acá tenemos muchísimas y se caracteriza, ¿por qué? Por la igualdad de todas las personas ante la ley. Eso no sucede ni en la justicia de muchos de nuestros países, ni en la política. Y el problema es que en el orden jurídico que se definan derechos y deberes de los diferentes componentes de la comunidad política y se regula la conducta de instituciones estatales, de los gobernantes, de los grupos de individuos. Así, esto no es solo masculino, quiero decir. Perú nos enseña bastante, verdaderamente, con su presidenta en este momento, ¿no? Que no es una cuestión solo los hombres son los que están trayendo los problemas del Estado de Derecho, Bukele, etcétera. Cierto, pero también responden a ciertas cuestiones, en el caso de Bukele, a una necesidad de la población que quería poder sentarse en la puerta y no ser asaltado. El tema de seguridad, que muchas veces se había visto como un tema de los milicos, de la derecha, de los reaccionarios, etc. En cambio, el Estado de Derecho es fundamental. Y mientras que estemos con gobiernos que prolonguen el estado de sitio y sacan las garantías constitucionales de quienes
de quienes en ese momento se identifica como peligroso, ¿verdad? En el caso de El Salvador, hombres jóvenes, pobres, etcétera, pueden estar meses en prisión porque, pero por otra parte, sí, ese efecto fue grande y nada más que se anima a decir, inclusive somos la primera democracia de partido único, ¿no? Esta cosa del unicato tremenda que sin duda alguna no es un rasgo democrático de ninguna manera. Y bueno, y finalmente yo considero que es una cuestión que las libertades públicas son fundamentales. Hace poco estuvimos viendo que Francia aprobó como libertad el aborto. Y hubo mucha discusión, ¿verdad? ¿Por qué como libertad y no como derecho? Y porque las libertades son un componente importante de lo que pensamos como Estado y como posibilidad de las personas que viven, de quienes son ciudadanos y ciudadanas, sí, pero de todas las personas. Libertad de expresión, reunión, asociación, circulación, culto, etc. Entonces, esos son. Y finalmente, yo diría que otra cuestión que es fundamental y que también en muchos de nuestros estados hay hasta un establecimiento constitucional. A veces a mí me cuesta mucho entender cómo es la división de poderes del Estado en un país, a pesar de los pesares, a pesar de leer una y otra vez la Constitución. Tardé años de entender ese sistema de Perú y parece que entendí cuando ya se está cambiando. La separación funcional o de poderes del Estado es un principio político básico. Eso es la república, ¿sí? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Eso es república en realidad. Pero ese principio, aunque sea una monarquía, resulta que tiene que funcionar republicanamente para que sea democracia. ¿Sí? División de poder legislativo, ejecutivo y judicial. No concentración de poderes. Y eso viene de la Ilustración europea. Hay cosas que construimos nosotras, hay cosas que construyeron otros antes, pero el tema o la república viene del pensamiento de la Ilustración europea, que se fue desarrollando hasta convertirse en una característica de las democracias representativas. Y actualmente la independencia e interdependencia de poderes son distintivos de las democracias representativas. Ahora, ¿qué hicimos las mujeres? Hay una lucha por reconocimiento de derechos políticos, participación en organizaciones políticas. Y nunca en América Latina, nunca se trató de un tema solamente local, solamente nacional. Piensen que en 1928 se creó la CIN, la Comisión Interamericana de Mujeres. La Comisión Interamericana de Mujeres es previa a la OEA, ¿sí? Se crea recién hacia el 48, ¿verdad? En el 28. Y se peleó también por cuestiones que no son menores. Se iban, Berta Lutz, por ejemplo, ¿sí? Del Brasil, ella, en 1932, peleando para que haya una declaración de derechos humanos y no derechos del hombre nomás, ¿sí? Recuerden bien que la Declaración Americana es de derechos del hombre. Y ellas pelean para que en Francia no se haga. Y después empiezan a haber ciertos reconocimientos y un trabajo que va de base hasta niveles muy altos en Naciones Unidas, en la OEA, en diversos lugares, pero también nuestras organizaciones se hacen internacionales. Yo todavía recuerdo cuando para Beijing 95 nosotras fuimos la única región que le dijo no a la señora Reich era así, que había nombrado la CEPAL. Y dijimos, no, queremos que Gina Vargas sea nuestra coordinadora. Claro que fue una especie de presidente griego, porque sin plata, sin absolutamente nada. Pero
se hizo y se logró esto de que fuimos la región del mundo que pudo codecidir. Y tenemos mucho más, ¿verdad? La formulación de la Convención CEDAW fue importantísima, y las conferencias, y la de Viena en 1993, que es la primera vez que se integran los derechos humanos de las mujeres como parte, realmente se declaran parte de los derechos humanos en general, aunque ya estaba en funcionamiento el Comité CEDAW. Ahora, hay cuestiones que son muy difíciles para pensar porque las cosas se están... ¿Cuáles son ciertas tramas que estamos en plena transformación y debate? Una redemocratización o democratización de América Latina. Tenemos mecanismos nacionales, locales y regionales. Tenemos quizás una ilusión de transversalidad de género, porque yo no creo que en ningún caso de los que conozco haya una transversalidad, aunque haya gobiernos que se declaren feministas y agendas concretas, pero muchas veces inestables son las agendas gubernamentales incluso, ¿sí? Es muy, muy notable cómo pueden llegar inclusive a rompimiento de relaciones y demás ahora con los exabruptos del presidente argentino. Entonces se produce todo un tema justamente con Colombia que, bueno, que al final se logró superar, pero estamos en un momento de cierta exasperación y también de emergencia de sujetos que no estaban en la política anterior, ¿sí? Sujetos muy cuestionables en realidad. Y nuestro aporte actual es para la paridad, que no es la cuota, ¿verdad? Sino un componente de la democracia. Y es muy interesante, yo inclusive tengo una amiga que me dibujó la ruta y nace en Francia, fue el primer, bueno, nace la idea en este encuentro que hicieron las mujeres en Atenas en el 92. Pero Sylvain Agacinski además tenía la suerte de estar casada ¿sí? con el presidente o primer ministro francés. Entonces eso ayudó mucho a que se pudiera incorporar a Francia, que se incorporó a la Constitución inclusive. Entonces Francia y Bélgica son los dos países donde se adopta paridad. Y de ahí en más viaja a Ecuador, a Bolivia, a Costa Rica y cruza de nuevo el mar y se va a Senegal. Y vieron ahora justamente las elecciones en Senegal con tantas tensiones. O sea, por un lado está la buena voluntad de incorporar y por otro grandes tensiones verdaderamente. A Túnez adoptó en la primavera árabe la paridad y es el único país árabe que lo adoptó. Pero ya hoy desapareció esto de Túnez, ¿no? Honduras, Nicaragua, Panamá, México, Argentina, Perú, Chile, para las constituyentes, para los dos momentos constituyentes, que finalmente terminó sin constitución. Y Colombia, que está en revisión actualmente del Tribunal Constitucional, porque es una ley estatutaria que entonces para ser adoptada y entrar en vigencia necesita un tiempo y un procedimiento específico. ¿Qué es lo que se propone? Se empezó a trabajar sobre un concepto importante que es la democracia paritaria, que no es solamente que hombres y mujeres compartan el poder público, sino también la construcción de la igualdad social. ¿Sí? Lo plantea Iruna Aguirrezábal en su tesis doctoral, sin duda alguna. Pero lo que fue interesante en América Latina con respecto a la paridad, por eso quizás sea la región donde haya más países, la mitad de los países tienen norma de paridad, no todos cumplen, por supuesto. Que se adoptó la norma marco para consolidar la democracia paritaria en el Parlatino en el 2015. Y hoy en día somos el continente con mayor representación parlamentaria de mujeres en el mundo, ¿sí? No quiere decir que todo sea igual, es lo que llaman las compañeras
que están en la UNAM, justamente en todo el estudio de reformas políticas, la representación descriptiva, dicen ellos, esa es cuántas mujeres y cuántos hombres hay, pero que necesitamos ir a poder analizar más cosas, la representación simbólica, que es lo que están haciendo las diferentes mujeres y hombres, ¿no? Que no es tan claro. Y fue impresionante para mí las constituyentes de Chile, sobre todo porque en la primera fase es donde se vio, donde había una amplia mayoría de mujeres y de grupos indígenas y de todo, donde no se trató de lograr el pacto social, ¿sí? Y se incluyeron cosas que eran sumamente complejas y que terminaron siendo rechazadas en el plebiscito, como el segundo intento, que ya se derechizó muchísimo, fue rechazado de nuevo en lo que sería para nosotros un referéndum, en realidad, si se refrenda o no lo actuado. Pero en Chile se llama plebiscito, que es un sistema, claro, también de consulta popular. Y resulta que ya no estamos en la fase donde podemos pelear solamente nuestros derechos, porque a la par de la paridad se propone políticas públicas de igualdad social, no solo para las mujeres. Y creo que en esta crisis que estamos, tenemos que discutir temas que antes no discutíamos así, como la seguridad, por ejemplo. Claro, la gente en El Salvador apoya a Bukele porque tiene que ver con que puedan caminar tranquilos por la calle. Eso es lo que inclusive yo procuré hablar con mucha gente en el encuentro feminista, ya gente de allí, y era cosa que la gente más común decía, no me gusta todo, a pesar de los rasgos autoritarios. Y allí yo me fui para atrás, como viví tantos años en dictadura, y justamente el tema de seguridad era uno de los temas que adoptaban las dictaduras nuestras en América Latina, ¿no? Entonces, nosotras tenemos que pensar. Y la otra cosa importante es que no basta con la paridad. Nicaragua ya no es una democracia y sin embargo tiene una representación altísima de mujeres. Van a ver por qué puse acá para que veamos un poco nuestro lugar en el mundo. Cuba, Nicaragua. Cuba está en segundo lugar en el mundo en representación de las mujeres. Lo que toma la Unión Interparlamentaria es fundamentalmente la Cámara Baja o única. Nicaragua está en segundo lugar, pero justamente no tiene las condiciones democráticas, ni las libertades, ni ninguna de estas cosas. Entonces, el primer país que tenemos democrático, quizás sea el proceso más interesante que tenemos en cuanto a la paridad y a ciertas normas de un pacto político importante. Sin embargo, se enfrenta a situaciones muy terribles de violencia que son... Y después ya vienen Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Argentina, Perú, Chile. Imagínense que hay 7 países democráticos de América Latina antes de Estados Unidos y de Canadá en este tema, ¿sí? En otros podría ser diferente, pero lo que es en representación de las mujeres resulta que es así. Pero es también sorprendente que países que adoptaron normas de paridad, resulta que como Panamá, pero que claramente pusieron una cláusula que impide que la paridad sea paridad. ¿Cuál es? Que la secretaria de la mujer del partido, que es obligatoria la paridad, dice, pero si la secretaria de la mujer del partido dice que no hay más mujeres que quieran postularse, entonces el Tribunal Electoral acepta. Y este año hicieron una demanda diciendo que eso era inconstitucional y el Tribunal Constitucional consideró que sí era constitucional, ¿sí? Y no es gratuito que
Panamá esté en el lugar 106 teniendo norma de paridad. Y resulta que está más arriba Paraguay, que no solamente no tiene norma de paridad, sino que tiene solamente una norma de 20% de candidaturas para las primarias, ¿sí? Y con todo eso está más arriba con un 23,8% en la Cámara de Diputados, ¿sí? Y un 24,4% en senadores. Entonces, hay un juego muchas veces de adoptar las leyes, de adoptar las cosas y resulta que no son tan de verdad que se adoptan. Sí, este es el caso de Panamá, que es muy, muy fuerte. En Honduras es un fenómeno similar también. Bueno, y lo que ahora es muy claro y aprendimos, y creo que siempre estuvo presente eso en las luchas feministas, es que ser mujer no garantiza luchar por la igualdad de género y ni siquiera apoyarla. Tampoco garantiza que ser mujer sea ser progresista o buena gobernante. Eso nos muestra la extrema derecha como Meloni en Italia o Boluarte, que provino de la izquierda en realidad. Esta misma señora de los Rolex, que estamos recibiendo noticias sobre ella y que es impresionante, entra por la izquierda, pero en este momento sale por la derecha y tiene aplausos, inclusive del fujimorismo. Bueno, en América Latina nosotros hemos tenido Mujeres por Poder, pero es momento de que realmente podamos entender algo. Hay una cuestión muy inteligente que se hizo. Desde que comenzamos la segunda ola feminista, se fue investigando, reflexionando sobre lo avanzado en los encuentros, pero además hay estudios enseguida, ¿sí? En México se aprueba para la paridad a nivel subnacional y enseguida sale un estudio enorme sobre eso. Y en la Argentina también, y María Inés Tula y María Elena Martín coordinan otra investigación sobre eso. Es decir, nosotras unimos no solamente las buenas ideas, el debate, el amor, la pasión, etcétera, sino que también la racionalización. Y tenemos observatorios, diferentes observatorios, nos importa y nos nutrimos de eso, como el observatorio de la UNAM de política, de reformas políticas, o el de la CEPAL, o el del Sur sobre igualdad de género, o el ISOQUITO de la AFM, de democracia y desigualdad de género en América Latina, y se evalúan, ¿sí? Somos una región que se piensa a sí misma, pero necesitamos tener una agenda más cosas porque hay cuestiones que no pudimos superar. La discriminación hacia... ¿Qué fue lo que sí teníamos claro? Discriminación hacia las mujeres en las leyes, ahí se trabajó para eliminar. ¿Se logró todo? No, todavía no, pero se avanzó mucho. Se trabajó mucho sobre la división sexual del trabajo, ausencia de mujeres en el ámbito público y la conducción de organizaciones políticas y sociales mixtas, que sí se avanzó en muchos lugares. Se avanzó también haciendo visibles los aportes de las mujeres en la ciencia, en la economía, y también en los temas que hacen a la violencia hacia las mujeres. Es decir, hoy en día es un gran tema de noticia, hay indignación y no hay quien nos cite la violencia existente, pero lo que pasa es que es tremenda verdaderamente. Pero ya era, yo personalmente me enteré ya cuando era vieja, que mi abuela paterna había pasado 35 años en su casa porque su marido no permitía que ella salga de su casa, ¿sí? O sea, cuestiones que existían pero estaban invisibilizadas. Inclusive me enteré hace poco tiempo de cuál era la condición de mi abuela y por qué ella siempre después, cuando era vieja, ya jugaba a cómo hacer una niña casi, ¿sí? Bueno, y ahora tenemos nosotros este problema de que hay un deterioro en la región. No en toda la región, pero miren, México, que es el país que más avanzó en paridad en este momento, es impresionante toda la normativa y lo que tienen, y sin embargo, ayer o hoy
Ayer le mataron a una candidata, ¿sí? O sea, tenemos una ahí a la par que una violencia política extrema. Y quizás sea el momento en que yo creo que nosotros no podemos seguir pensando en lograr derechos y hacer políticas públicas para las mujeres o para llevar políticas de igualdad social, observando cómo se desmontan instituciones democráticas y que sean nuevos autoritarismos los que garantizan seguridad a la población. O sea, ¿cómo se garantiza seguridad a la población? Desde la democracia y desde una democracia con impronta feminista. Y bueno, sin duda, estamos en un momento en que podemos estudiar, plantear reformas, pero tenemos que ocuparnos de eso. Porque en la primera fase queríamos derechos para nosotras y apostamos, etcétera, pero hoy tenemos que pensar más lejos en el Estado y en el conjunto de la población y aportar temas, cuestiones que asociábamos con la derecha, como la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, eso, hasta allí. Ya termine. Line, muchísimas gracias por esta presentación amplia sobre los elementos fundamentales de la democracia y todos los puntos de democracia en América Latina y democracia y lo que hemos hecho y han hecho y estamos haciendo las mujeres y el ahora qué. Entonces te agradecemos muchísimo y también la preparación con estas palabras de agradecimiento al INE y que cada una pueda reflexionar sobre lo que oyó. Vamos a empezar a dar la palabra para que el conversatorio sea conversatorio. Entonces, las personas que quieran participar piden la palabra y vamos dando palabras de 3, 4 seguidas. Line responde, conversa, debate y luego seguimos hasta que termine nuestra sesión a las 4 o si quieren demorarse un poquito más lo podríamos hacer. Entonces, quienes levantan la mano para empezar a dialogar, para empezar a animar la conversación. Cada persona que le demos la palabra simplemente dice el país, Brasil y me llamo fulana de tal. Con esas dos cosas ya puede entrar a hacer su palabra. Quisiéramos para orientarnos un poquito desde dónde vienen las solicitudes y irnos conociendo mejor. Entonces tenemos a Carmen Barroso. Beatriz, ¿tú organizas la entrega de palabras, por favor? Sí, primero Carmen Barroso, después Claudia Palacios y después Gina Vargas. Y ahí vamos mirando. Primer parte, muchísimas gracias. Yo no intentaba ser la primera, pero ya que me dieron, muchísimas gracias a Lynn por esta brillante exposición y a Madalena por organizarla. Yo quisiera levantar 3 preguntas. Una es el rol del pluralismo económico, porque hablaste de varios pluralismos, varias diferencias, pero no me acuerdo de haber escuchado nada sobre diferencias de clases sociales, diferencias también las étnicas y de raza. No me acuerdo que mencionaste en Brasil. Yo soy de Brasil, Madalena, me olvidé de decir el país. Es fortísimo, importantísimo. Y entonces, este tipo de diferencia, ¿cómo lo considera en este cuadro general tan amplio que nos presentaste? La segunda pregunta es sobre el papel de la religión en la democratización y la antidemocratización de la región. No sé, no estoy muy familiarizada con todos los países, pero en caso de nuestro país, el crecimiento de los evangélicos y la politización de la religión evangélica ha sido fundamental para el retroceso democrático que hubo y que está habiendo. Y aquí lo mismo aquí en los Estados Unidos.
donde vivo. Yo soy brasilera, pero vivo en Estados Unidos. Entonces, el papel de la demanda por el Estado laico, cómo hacerlo más eficaz. A la tercera cuestión es sobre la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos en la lucha más amplia por la igualdad de género, porque me pareció que los derechos sexuales y reproductivos en muchos países tienen una fuerza enorme por movilizar la lucha por la democracia. Vea, por ejemplo, lo que pasó en Cairo hace muchos años, que no es mencionado en las tramas internacionales. Se menciona Beijing, pero no se menciona. Qué bonito. Ok, too long. Ok, es fuerte, moviliza mucho, pero es débil porque muchas veces no está relacionado con los otros derechos que son inherentes a la igualdad de género. Esto es todo que quería preguntar. Gracias. Gracias, Carmen. Entonces sigue Claudia Palacios. Claudia. Vale, muchísimas gracias, Aline, por esta exposición tan brillante. Yo Claudia, oyéndola... Señala tu país. Ah, sí, claro, perdón. Mi nombre es Claudia Palacios, yo soy periodista y estoy hablando desde Colombia. Mientras yo estaba oyendo a Aline, pensaba si estamos como en un conflicto de asumir que... los aportes que puedan hacer en política las feministas que llegan por partidos de izquierda o mujeres, no necesariamente feministas, pero mujeres que llegan por partidos de izquierda, esperamos que sean positivos para el feminismo, pero que los aportes que puedan hacer mujeres que llegan por partidos de derecha, esperamos que sean negativos o que no le hagan ningún aporte al feminismo. Y pienso si eso es como un conflicto que deberíamos superar, y si de pronto tú en la investigación que has hecho nos podrías hablar de algunos aportes desde las mujeres de partidos de derecha a temas que son importantes para el feminismo. Seguiría Gina Vargas. Bueno, Aline, como siempre, regia. Y nos vas a pasar esa cosa que has hecho tan bonita de mostrarnos todo, ¿no? Creo que hay dos cosas, varias cosas, ¿no? Pero cortitas. Primero, tú hablas, y no es la primera vez que hablas, de el desconocimiento del Estado que hemos tenido la feminista, y estoy obviamente de acuerdo contigo, ha sido todo un aprendizaje de muchas formas, y que todo el proceso de Beijing creo que nos da una idea de todo lo que nos costó, ¿no? Entrar a esa lógica. Sin embargo, yo creo que hay una dimensión que eso posiblemente ha sido más que desconocimiento del Estado, ha sido dificultades en ver cómo articulábamos dos miradas, una política hacia el Estado que nos dé leyes, que extienda la presencia de la mujer, y el otro es lo que decíamos en Beijing, o sea, una cosa es modificar el texto y otra cosa es el pretexto para poder reconstruir, alimentar y reflexionar sobre el movimiento feminista, o sea, toda la dimensión de autonomía en cómo lograrla articular en el Estado porque nos ha pasado otras veces, o sea, el separar estas dos dimensiones nos vuelven expertas de alguna cosa y nos conflictúa lo que pasa con el movimiento, ¿no? Esa es una. La otra es no te entendí mucho, creo que lo del cuarto propio lo ha trabajado también Sonia Montaño, ¿no? A mí la impresión que en ese momento uno decía, bueno, ya, qué bien que lo tenemos, pero obviamente eso era justamente el aislamiento nuestro en el Estado, o sea, un cuarto propio para nosotras y todo lo demás no nos consideraba y teníamos al comienzo dificultades en hacer las conexiones. Y la otra cosa, creo de que hay un problema de la democracia en América Latina, me imagino que en otros sitios, de la derecha y de la izquierda, en el último periodo, por desgracia, es reducirla a su dimensión electoral.
Y nosotras, las feministas, somos las que hemos aportado enormemente a estas otras dimensiones de la democracia, por supuesto, con lo privado es político y, en fin, todos los avances que hemos tenido, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Lo ligo con lo que me parece que es fundamental como reto para nosotras, que se ha dado, pero hay que darlo con mucho. Entonces sigue Alba Carocio. Entonces, sigue Alda, por favor, te presentas. Bueno, muchas gracias. Alba Carocio, del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Hablo desde Caracas. Bueno, pues, excelente presentación. Me parece sumamente importante la conclusión, que es hablar, digamos, no solamente teniendo en cuenta derechos de las mujeres, sino tener en cuenta la transformación social en general, que es algo que estamos las mujeres en deuda. Yo creo que incluso ese primer feminismo del que hablaba Line a principios del siglo XX, por lo menos aquí en Venezuela, tenía propuestas importantes para la sociedad en general, no solamente para las mujeres. Entonces quizá eso realmente ese es un foco que me parece que los feminismos tenemos que trabajar. Hay trabajo, por ejemplo, en el Foro Social Mundial se ha trabajado muchísimo en la transformación desde la visión feminista, pero una transformación general, ¿no? No solamente la inclusión en derechos. Entonces, bueno, me parece una conclusión importantísima y quería señalarla. Pero lo otro que también quiero hacer una pregunta es con respecto al papel que un antifeminismo que sobrevuela, ¿no es cierto?, lo que podríamos llamar el desencanto de la democracia. Porque, por ejemplo, quizá los dos personajes políticos más llamativos de los últimos tiempos, como Bukele y Milei, tienen posiciones marcadamente antifeministas. Por ejemplo, Milei ha venido con todo un programa, y de la misma manera lo tenía Bolsonaro. O sea, hasta qué punto ese antifeminismo militante también tiene que ver con la desdemocratización, que parece ser un fenómeno que está ocurriendo en toda la región. ¿Cómo lo apuntala? ¿No? Es decir, ¿cuál es la relación entre el antifeminismo y la desdemocratización? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Sigue Mariela Itzel, y ahí con Mariela serían 2, 4, 5, 6, 7, 8 palabras más. Gracias. Antes que nada, quería felicitar a Line y, por supuesto, a Magdalena por esta oportunidad maravillosa de encontrarnos y reflexionar. Yo, más o menos parecido a lo que acaba de decir la compañera desde Venezuela. Y mi nombre es Mariela Arce, soy de Panamá. Y en efecto, ha habido una cantidad, y Line, que ha estado tanto tiempo acompañándonos acá, nutriéndonos en Panamá, ha visto que hay toda una arquitectura de políticas públicas de género. Sin embargo, a medida que se ha ido gestando esa arquitectura de políticas públicas desde el activismo de nosotras en el movimiento de mujeres, también se ha ido descomponiendo y ha habido una acelerada captura de la institucionalidad por parte de la narcopolítica y también por parte de la corrupción. Entonces, todas estas cuotas no solamente tenían un candado en la norma,
estoy hablando de las normas de paridad, sino que hay un contexto de los partidos en descomposición. Entonces, esa norma y todo el resto de las normas en Panamá están de papel. Allí no vale nada. Y en estas elecciones que van a ser dentro de un mes exactamente, va a haber menos mujeres candidatas y por lo tanto menos mujeres electas. Entonces, yo creo que, no sé, Line, si tú nos pudieras hablar un poco de cuando hacemos esos análisis de las normas, si también se hace un análisis del contexto institucional y político que las hace crecer o que las hace simplemente ser de papel. Gracias. Tenemos cinco palabras, Line, y muchas preguntas. Entonces te damos la palabra y Beatriz, entonces, apenas termine Line, da el orden de las palabras ya pedidas, que parece que ya son 5 o 6 más. Line, puede seguir. Son 7, 8. 9. Bueno, entonces... Lo primero que quiero decir es que yo en ese pluralismo económico, a mí me cuesta pensar en términos de pluralismo la economía, ¿sí? Porque realmente no es una cuestión donde hay una diversidad y se elige, etcétera, sino el tema es cómo se regula esa situación verdaderamente para que no haya pobres extremos, pero tampoco para que haya un saqueo por parte de algunas personas. Y en ese sentido, aunque lamentablemente Suecia, un país que yo estimo enormemente, actualmente tiene un gobierno muy a la derecha, no es la extrema derecha, pero está creciendo notablemente, era un país que podía regular muy bien esto. Creo que si América Latina continúa permitiendo simplemente enriquecimientos extremos y miserias extremas, y allí nosotras tenemos que jugar un rol importante, no va a servir. Es muy tremenda la desigualdad social en América Latina, no solo por pobreza, también por riqueza y por corrupción, pero no es una cuestión solo de América Latina. Verdaderamente allí tenemos nosotros un tema gordo. Es diferente al pluralismo racial, que es como el pluralismo de género y de otros, de políticas, de diferentes vertientes, etcétera, que es lo que deseamos, que pueda haber igualdad en la diversidad. Esa es una de las propuestas centrales del feminismo y yo creo que también es lo que es una cuestión fundamental de los derechos humanos. No hay ninguna duda que es así. Ahora, en el tema religión es diferente. En el tema religión, nosotras, me iba a ir a buscar acá, porque acabamos de sacar un documento que se llama Yo creo y defiendo, porque se hizo una reunión muy interesante, justamente porque vemos que hay este crecimiento de sectores muy, muy reaccionarios de iglesias, pero al mismo tiempo hay una necesidad de la gente en creer. Entonces, vimos cómo sí hay sectores religiosos que no son esto y que hay que ver la manera de dialogar. En ese caso hicimos una reunión donde habían feministas de diferentes países, pero también sectores religiosos diversos. Todos ellos defensores de derechos humanos. Quiero aclarar, no estaban los fundamentalistas, no estaban los que rechazan todo lo demás, pero sí es un tema diferente y que la gente necesita ese sentido de trascendencia. Yo siempre suelo decir que mi problema es que yo soy intrascendente, pero no tiene que ver con que me conozcan o no me conozcan, tiene que ver con que yo verdaderamente esa dimensión de la trascendencia me cuesta mucho comprender que tiene que ver con las religiones. Y el Estado laico es fundamental. Si no logramos, aunque sea como norma el Estado laico, no nos va a funcionar nada. Ahí sí la articulación feminista Marcosur ha sacado documentos, ha trabajado sobre el tema. Existen otras organizaciones feministas también
que ese es el gran tema, porque creo que si en el Paraguay hay Estado laico, hay un reconocimiento del rol histórico de la Iglesia Católica, pero punto. Y notablemente fue un trabajo conjunto que hicieron, pero está metida en las cuestiones. Uno puede ir a cualquier hospital público y resulta que hay un altarcito con todas las cosas, o sea, todos los símbolos, porque evidentemente hay una necesidad allí. Y el Estado laico, el Estado tiene que ser laico, pero las personas pueden ser religiosas, por supuesto. Y esa es una disputa para mí súper difícil. Ahora, ¿qué pasa con las tensiones de derecha e izquierda? ¿Saben qué? Yo creo que hay un tema gordo que tenemos, que es que el feminismo es hoy lo que alguna vez fue el movimiento obrero. ¿Sí? Y nosotras no nos reconocemos necesariamente con ese inmenso poder. Es el movimiento social, político más importante del mundo, pero concretamente de América Latina, el movimiento feminista y amplio de mujeres es el movimiento más importante. Y entonces allí es que tenemos quienes podemos traer algunos temas que no estaban, que no teníamos pensamiento, ir pensando, porque la demanda es cada vez mayor. Y quiero decir que la separación no fue tan de derechas a izquierdas. En Argentina, por ejemplo, el proyecto de aborto lo presentó una chica del PRO. Yo me acuerdo de ella perfectamente, tengo inclusive fotos con ella en diversos encuentros que se han hecho. No provenía de los sectores de izquierda, ni mucho menos, y sin embargo había una firmeza en el concepto de derechos sexuales y reproductivos, y concretamente el aborto. Cosa que hoy pareciera ser que va a empezar una pelea bastante poco simpática. Pero yo me sigo afirmando en que nuestro desconocimiento del Estado se constituyó en un problema que nosotros hoy tenemos que abordar algunas cuestiones que no tomábamos. Es decir, claro que tomábamos el tema de pluralismo, religiones, Estado laico, tomábamos eso, los temas de salud reproductivos y de seguridad de las mujeres en la casa, etc. Pero esto es diferente a conocer el Estado y ver cosas y poder hacer nuestras propuestas, como sí pudimos hacer para toda la parte dogmática de las constituciones. Nuestras propuestas hasta ahora son muy pocas para la parte orgánica de las constituciones. Y claro, no estamos hablando de ningún aislamiento, por supuesto, pero son situaciones complejas las que se están, o sea, el cuarto propio era una idea de una gran escritora, obviamente, que entonces nos aportó mucho y que dijimos tenemos que entrar como sea, pero desde allí pensábamos irradiar al conjunto del Estado y no terminamos sin poder sin poder permear en el Estado, con excepciones. Obviamente que con excepciones. Creo que hay algunos países donde más. Bueno, y la otra es, claro, la democracia de ninguna forma se puede reducir a la dimensión electoral, pero la dimensión electoral es fundamental. ¿Sí? Una cosa es, no se puede reducir, no se debe reducir. Si así sucede, no hay posiblemente democracia, porque justamente nuestra mayor pobreza es sobre el Estado de Derecho. Y es el Estado de Derecho lo que rompen los autoritarios y las autoritarias y corruptas también. Yo creo que la cuestión de generación de utopías, de propuestas de sociedades, cómo podrían ser con vuelo, es un tema fundamental. Y el antifeminismo, es que es inevitable que tengamos antifeminismo. O sea, ningún movimiento importante social, y más que el nuestro, social, cultural, que toma las bases mismas y que encima tiene una estructuración desestructurada.
nos juntamos para ciertas cosas y resulta que para otras andamos cada cual por nuestra cabeza, como dicen en Paraguay, andamos haciendo lo que se nos ocurre, con pequeños grupos, iniciativas, etcétera, y nos juntamos después para otras cosas con un poder inmenso. Y yo pienso mucho hoy en la Argentina porque efectivamente es muy grande lo que está en juego y en este momento existe una tendencia feminista inclusive pro gobierno, ¿no? Y es todo un tema, pero esa es la tensión, es decir, no podemos pensar en haber ganado la disputa de ideas, tener la disputa en muchos terrenos y resulta que nadie nos ataque o que nos tenga. Claro que hay gente que pierde. Hace poco uno de mis mejores amigos me dijo, Line, por favor, explícame por qué hay tanto feminicidio y maltrato a las mujeres ahora. Y le dije, porque antes no era tema, antes no estaba prohibido, antes se aceptaba. ¿Acaso no se cantaba el preso número 9? Los maté, sí señor, y si vuelvo a matar, yo los vuelvo. ¿Cómo es? Si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento y ni me da miedo la eternidad. ¿Saben? Eso lo cantaban gente más progresista del mundo que luchaba contra la guerra en Vietnam, por ejemplo, ¿sí? Joan Baez. Quiero decir nomás que efectivamente nosotros el feminismo en este momento pone parte del libreto. Bueno, el tema Panamá para mí es de un dolor enorme porque yo conocí Panamá. Bueno, conocí antes físicamente, pero conocí políticamente el día en que se discutió, en los días mejor, que se discutió la adhesión al protocolo facultativo de CEDAW. Y resulta que fue muy emocionante cómo la gente discutió en serio y logró efectivamente revertir la promesa de excomunión que había sacado la Iglesia Católica. Inclusive quienes eran católicos, muy católicos, se fueron a hablar con el obispo y le dijeron, sabe, monseñor, estamos convencidos que esto es lo que corresponde, ese derecho de las mujeres a llevar los casos, etcétera. O sea, hay allí un tema muy duro, muy duro el de Panamá, porque yo me acuerdo que cuando esa discusión, todas las líderes de bancada de Panamá eran mujeres y mujeres que luchaban muy fuerte y que lograron esa aprobación, ¿sí? En todo el espectro político, esta cuestión que hablamos, bueno, en todo el espectro, Teresita de Arias, bueno, eran varias de todos los partidos políticos, inclusive algunas decían, yo soy católica y si quieren voy a hacer la profesión de fe, pero otra cosa es que no podemos estar acá sin igualdad, ¿sí? Fue muy impresionante y yo no sé cuándo Panamá perdió eso, porque está tan lleno de mujeres valiosas, maravillosas, y que realmente se acepte esa burla de legislación es muy, muy terrible. Es decir, tenemos norma de paridad, pero resulta que el Constitucional reconoce que es absolutamente legal que la secretaria de la mujer del partido diga no hay más mujeres en el partido. Ese es un tema para mí muy doloroso verdaderamente y no sé cómo se puede superar, ¿sí? No sé de dónde vamos a buscar a la gente para que se pueda lograr. Y bueno, creo que solamente, bueno, hasta allí me quedo, no sé si había algo más, pero me voy a quedar allí y por favor tenemos varias intervenciones todavía. Tenemos varias, les voy a ponerla en orden y yo creo que nos toca que sea muy corto porque si no, no les va a poder responder Line. Está Joana Das Flores, Norma, Magdalena León de Ecuador, Flor Díaz, Narda, Claudia Mejía, Isabel, pero Isabel tiene que salirse ya, Lucía Margarita, Rocío Pineda y Lili Rodríguez. Entonces empezamos con Joana. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Muchas gracias. Me llamo Joana Das Flores. Yo soy maestra en la Universidad Federal de São Paulo y quiero agradecer desde ya la invitación por Magdalena
y también de poder escuchar las grandes maestras que Line y otras compañeras que están mirando acá. Para mí es un gusto muy grande, quiero dejar mi agradecimiento. Y también saludar Gina y Alba, que son compañeras de otros espacios, y me encanta estarnos también juntas acá. Bueno, sobre la explanación de la línea, yo quiero agradecer porque trae datos muy preciosos, sobre todo la parte de las mujeres en los espacios de la política representativa. Y mi preocupación hace un diálogo con que Lina ha ponido, pero también con que otras compañeras han colocado, como la parte de la seguridad, el tema de la seguridad en América Latina. Yo hablo de Brasil, en especial de los circuitos de estados que son muy atravesados por grupos criminales y ha tenido una fuerte influencia, por ejemplo, en los casos de los grupos criminales con grupos neopentecostales. Y las relaciones que esto hay, viendo, por ejemplo, con las mujeres que llamamos de mujeres populares, que comienzan a tener una adhesión a una perspectiva muy conservadora y por tanto apoyando gobiernos de extrema derecha, como es el caso de Bolsonaro, y como también tiene ocurrido en otros países, como por ejemplo Ecuador, Nicaragua, El Salvador y ahora también en Argentina, porque se ha crecido en la última década de 8 para 20% de las personas autodeclaradas neopentecostales en Argentina. En Brasil, que es un país históricamente católico, en 2030 se habla por proyecciones de que sea un país neopentecostal. Y mi preocupación en este tiempo significa porque esas mujeres, que históricamente son mujeres de mucha lucha, de mucho cuidado, ha tenido una descrença muy fuerte con los procesos democráticos y con la ausencia total de Estado social. En grande parte solo ha conocido el Estado penal, las políticas penales en sus territorios y sobre sus hijos. Y esto ha tomado un cuerpo muy distinto, que son mujeres hoy, que tienen una dor que pasa por generaciones de su familia, pero no se tiene confianza en el Estado democrático, en el Estado que puede de forma efectiva actuar en sus vidas. Y yo hablo de un espacio, ya estoy cerrando, por ejemplo, de las mujeres en Brasil, brasileñas y no brasileñas, que están encarceladas por los crímenes de tráfico de drogas. Todas esas mujeres vienen de históricos de muchas dificultades en países vecinos, en países de frontera, y ahora en la cárcel en Brasil pasan por los procesos de evangelización neopentecostales. Esto no es una cosa específica de Brasil, tenemos los mismos escenarios en países como por ejemplo El Salvador y Nicaragua. Y por tanto pienso que el tema de la seguridad es un tema que la extrema derecha se pone porque sabe también que consigue actuar en los núcleos más sensibles, como las mujeres más pobres que están, por ejemplo, en la mira de los estados penales. Pero eso, muchas gracias. Gracias. Magdalena León, ecuatoriana. Exacto. Mi amiga. Sí, Magdalena León desde Ecuador. Agradezco enormemente a la tocaya por la iniciativa, por la invitación. Felicito al INE, verdaderamente magistral su presentación. Y brevemente quiero topar 3 puntos. El uno, que es la relación con el Estado y la democracia, que siempre ha tenido tensiones y contradicciones, en la perspectiva de que el Estado es patriarcal y por lo tanto somos críticas, pero al mismo tiempo queremos inclusión, que la democracia es formal y tiene límites y tiene una incapacidad de generar verdaderamente igualdad. Y ahora hay estos otros elementos nuevos que mencionaba ya Joana, de desconfianza tanto en el Estado como en la democracia. Entonces es un vector que atraviesa el análisis. El otro elemento que quería mencionar tiene que ver con cómo aportamos a visiones más amplias de sociedad, de cambio de sociedad, de transformación, y me parece que esa no es una tarea pendiente, aunque ahora tenemos muchas más urgencias, sino algo en lo que hemos venido trabajando. Y quizá una evidencia reciente
es cómo CEPAL, al formular su propuesta de sociedad de cuidados, dice de modo explícito, esta es una propuesta que se basa en los aportes del movimiento de mujeres y feminista, en los aportes de la economía feminista, en los aportes del buen vivir. Es decir, si siempre hemos estado pensando nuestros derechos en el marco de la transformación social, creo que tenemos avances y concreciones ya reconocidas desde afuera. Y por último, y así muy rápidamente, esta relación de feminismo con derecha e izquierda. Ni somos neutrales, ni estamos en un terreno, pues no sé, de que desde afuera también nuestra agenda es neutral, y creo que la mayor evidencia de esto, asimismo, en estos momentos, es quienes han tomado la bandera del antifeminismo, ¿no? Que es la derecha, obviamente. El feminismo ha avanzado con concreciones en momentos en que ha habido la posibilidad de hacer acumulación objetiva y subjetiva en procesos desde la izquierda y desde la transformación. Digo esto desde una posición, obviamente, pero también desde la constatación de hechos nuevos que están sucediendo ahora y que nos obligan a, no sé, a recoger tanto los hilos del pasado como a desafiarnos en este presente. Abrazo. Ahora sí, Norma. Bueno, Lina, muchas gracias por esta conferencia que nos recuerda, digamos, todo lo que ha sido el proceso nuestro, proceso de las mujeres, librando toda esta lucha por los derechos políticos nuestros y por la democracia. Yo me he puesto a pensar, digamos, en todo el tema de la violencia política que sufren las mujeres que aspiran a estar incluidas en las cámaras, en los congresos en general, pero aún más la violencia política de las mujeres cuando intentan llegar a la dirección del Estado. Y eso es el caso, digamos, que estamos comportando ahora, especialmente aquí en nuestro país vecino. Y es el caso de esta señora María Corina Machado, que realmente lo que se está dando con ella es un tema de violencia política. Y yo me pregunto entonces, ¿qué nos espera a las mujeres? Si, por un lado, luchamos por la democracia en el país, pero resulta que esas aspiraciones nuestras se ven, digamos, vetadas por los partidos, incluso los partidos que supuestamente son de izquierda, que supuestamente son progresistas, pero que a la hora de que una mujer intente participar políticamente, entonces las enfrentan y las ponen en peligro, y además impiden que ellas lleguen a hacer la dirección del Estado, como es el caso de María Corina. Y sobre todo me pregunto, bueno, ¿qué puede hacer el movimiento feminista? Que nos hemos dado la pela por conseguir democracia en este tipo de casos. ¿Cómo actuar? Gracias. Flor María Díaz. Yo quiero decir que tenemos tiempo, les pido el favor que concreten lo más que puedan, las preguntas y las intervenciones sean muy concretas para poder tener un cierre final lo más amplio posible en manos del INE. Por favor, muy concretas. Sí, de acuerdo, Magdalena. Empiezo pues agradeciéndote la convocatoria a esta nueva conversatorio y también al INE por su excelente presentación. Yo, Line, y dada la situación, bueno, soy Flor María Díaz, feminista colombiana.
Y dada precisamente la situación de que aún no tenemos una ley de paridad en Colombia, quería preguntar si de pronto conocías desde un enfoque de transformación cultural una buena práctica que haya servido a los países donde precisamente ya se cuenta con una ley de paridad que pudiera ilustrar o que pudiera ser un insumo importante a tener en cuenta en este largo proceso que ha tenido buscar también la paridad en Colombia. Y bueno, pues decirte que estoy completamente de acuerdo que si no hay una democracia estatal de base, pues cualquier democracia paritaria puede resultar bastante precaria, si es que se aparentara que se tuviera. Gracias. Narda. Sí, buenas tardes. Un abrazo para todas y gracias, Magdalena, Line, muchas gracias. Dos ideas como para comentar, presentar en este círculo de diálogos. Una tiene que ver con Estado y democracia, y verdad, agradezco mucho las referencias a las dimensiones de la democracia que ha señalado Line. Yo quería explicitar una preocupación que, por supuesto, mirándolos del caso del Perú, de donde yo soy, Narda Enríquez es mi nombre, hay una situación extrema, pero nosotros hemos estado pensando en esta república como la construcción institucional de la democracia, la construcción institucional. Y lo que vemos ahora en algunos países como el mío es que hay una destrucción institucional. Entonces yo quería colocar una situación extrema, nada más como para sé que no lo podemos pues abordar, agotarlo, pero colocarlo como el extremo, porque creo que lo que sí uno puede decir que hemos llegado a ese punto, a la vez hemos avanzado en construcción ciudadana, que va más allá de las mujeres. Line, cuando tú mencionabas diferencia y diversidad, hemos ido más allá de las mujeres, ¿no? O sea, creo que sí hemos avanzado y eso no se ha perdido, aun cuando las sociedades nuestras nos están exigiendo otra manera de verlo ahora. El caso peruano, con la sociedad de informalidad, está exigiendo otras formas, pero dejo ahí ese punto. El otro, y que también lo mencionaste, Lina, me parece al final respondiendo a algunas preguntas que yo quisiera reforzar, es la relevancia de las cuestiones del feminismo, del papel del feminismo en este momento histórico en que todas las cosas están desmontando y el Estado también está haciendo de otra manera hoy día, porque lo que es el Estado ahora es más el Parlamento que el Ejecutivo, en el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, y con mujeres además, de la derecha y de la izquierda, pero en un papel muy contradictorio. Parte de ese movimiento conservador que has mencionado. Y yo creo que la relevancia en el sentido de la centralidad de las cuestiones de género en el mundo. Harika Hadd ha escrito un libro sobre los procesos políticos en América Latina y él, que mira relaciones internacionales, dice cómo nuestras cuestiones de género y las cuestiones feministas tienen esta fuerza que tú señalabas hace un momento, ¿no? Entonces es cierto que estamos en la mira, que hay muchos ataques, pero a la vez, a pesar de la debilidad en algunos países como el mío, todavía sigue siendo una batalla cultural, ¿no? Hay una dimensión política y cultural que siempre hemos dado esa corriente, hemos sido una corriente cultural, pero que hay que seguir dándola y ahora hay que recrear además las nociones y los conocimientos, porque hay un vaciamiento de sentido en determinadas palabras que han sido parte de nuestra democracia, de nuestra manera de hablar de la democracia o de hablar del conocimiento y la verdad. Entonces creo que también esa construcción discursiva, que el feminismo ha sido tan rico, también es un desafío muy importante ahora global en el momento de los medios y las redes virtuales, ¿no? Solamente quería colocar eso. Muchas gracias de nuevo a todas. No está ahí con la mano levantada, pero me la pidió por el interno y la puse en ese orden. Está Claudia Mejía. Entonces, Lucía Margarita. Aquí estoy. Bueno, rapidísimo. Gracias, Line. Una excelente clase magistral. Voy simplemente a retomar dos puntos, uno de que dice Narda, otro de Flor Díaz. Y tres, sería en función de tu, digamos, de tu eje conductor en tu conversación, en términos de nuestra carencia de conocimiento sobre el funcionamiento del Estado y en términos de nuestras posibilidades como movimientos o como mujeres o como ciudadanas para poder realmente incidir
Y quería preguntarte, como en la línea de lo que te dice Flor y también de lo que dice Narda, es en relación a iniciativas o propuestas muy concretas en respecto a cuál sería el tipo de participación alrededor de ellas, en la medida en que eso implica pues una reforma a nuestras constituciones. ¿Cómo ves el tema de la participación en las asambleas constituyentes? ¿Qué tanto se pueden promover y estimular dentro de nuestros procesos políticos en nuestros países? Y por otro lado, ¿cómo ves el rol también en la participación en las reformas a los procesos electorales y a las reformas políticas? En Colombia hubo una propuesta de reforma política que obviamente feneció en el Parlamento, y por eso la idea de realmente estamos en democracias como parlamentarias. Entonces, y en la línea también de lo que decía Flor, qué ideas, qué propuestas, qué buenas prácticas podríamos también revisar en nuestros contextos para poder alimentar esas iniciativas. Es todo. Gracias. Bueno, ahora sí, otra vez Claudia Mejía, a ver si lo logra. Line, gracias, y gracias a quienes lo hicieron posible. Claudia Mejía Duque, de la Red Nacional de Mujeres. Quiero preguntarte, Line, respecto de la tensión, la paradoja inclusive que puede presentarse en términos de políticas de igualdad y políticas generales, con tu llamado a pensemos, desarrollemos mucho más nuestras capacidades frente a las políticas generales. Y la pregunta que te hago, Line, es por los riesgos que pueda tener esta estrategia frente a una agenda inacabada, tremendamente inacabada, de la igualdad de las mujeres. Y te quiero poner un ejemplo concreto. Hoy en día trabajo con el Congreso de la República y estamos impulsando con unas senadoras de la coalición gobernante y con multiplicidad de organizaciones de mujeres una ley de igualdad. Y en esta ley de igualdad, en el marco de los varios temas que tiene, está el de la paridad. Resulta, Line, que la paridad en Colombia no ha sido aprobada para la política. La que está en estudio por la Corte Constitucional es la paridad en el Estado, no en la política. Pues bien, nos han vuelto a decir los congresistas y algunas congresistas que no nos van a permitir aprobar este punto relacionado con la paridad en la política. Inclusive nos han amenazado que y derechos sexuales y reproductivos serán el costo de archivar el estatuto, la ley, si persistimos en esos dos puntos. Line, ¿en dónde puede tener más fuerza desde la perspectiva que tú señalaste cuando llamas a pensemos las políticas generales? Asuntos como la paridad, si no las trabajamos en leyes de igualdad, ¿no tiene mucho más riesgo de abordarlas en leyes generales? Porque esta es la paradoja frente a la que hoy estamos y tomando la decisión de qué hacer frente al tema de la paridad en la política. Rocío Pineda, y terminamos con Lili Rodríguez. Bueno, me sumo a las palabras frente al INE y a la iniciativa de Magdalena. Y quisiera decir que tengo la percepción que ese es un tema clave hoy en día, que tenemos que coger, como se dice, el toro por los cachos. Me llega muy bien esta reflexión de hoy del INE, porque yo, pensando en la paridad, yo decía, llegamos tarde a la democracia buscando la paridad. ¿Y por qué llegamos tarde? Porque si bien en los 90 en nuestros países hubo varias reformas constitucionales que le reconocieron a las mujeres su carácter de sujetos de derecho, también es cierto que dio lugar a la implantación de un modelo que redujo ostensiblemente el Estado, que redujo los espacios, digamos, de participación, y que generó, digo yo, en unos más países que en otros, la captura del Estado, de ese Estado, dentro de ese modelo, por redes internacionales
de corrupción muy poderosas por redes criminales internacionales que han cooptado o que han capturado, como señalan algunos, las economías y la política en general. Y digamos que ese es un mundo mucho más extraño para las feministas. Si bien estábamos lejanas al mundo de la legalidad, mucho más a esa cooptación en alguna medida por la ilegalidad de los estados, a donde estamos llegando poco a poco, aspirando a esa paridad que, como decía Claudia, en este país todavía se resiste el Parlamento a aceptar una ley de paridad. Segundo, creo que para las mujeres la paridad tiene que estar ligada al poder colectivo. Los poderes individuales de las mujeres, para poder lograr no solamente llegar allí, sino poder actuar a favor de democratizar la democracia, individualmente es un intento en el que muchas se quedan. Y es muy precario, a mi modo de ver, esa construcción de ese poder colectivo, de ese poder político colectivo de las mujeres, que realmente pueda contribuir a resquebrajar ese modelo jerárquico, esa normatividad existente que se opone precisamente a la ampliación de la democracia. Entonces, y esa jerarquía institucional que es demasiado poderosa y potente todavía para quebrarla a nivel individual. Y pienso que hay una oportunidad para el feminismo latinoamericano con la discusión del tema de la economía del cuidado, de cómo lograr posicionar la economía del cuidado en la corriente principal de la economía, porque finalmente lo que la economía del cuidado busca que se desestructure es esa división sexual del trabajo anclada pues en los sistemas que en este momento sostienen las democracias nuestras. Y pienso que por ahí hay una vertiente por la que las feministas podemos, digamos, actuar en consonancia con ir más allá de la búsqueda de la defensa de los derechos de las mujeres como tal. Ya, gracias. Lili. Ahí. Hola, buenas tardes, amigas queridas, qué gusto. Gracias, Magdalena, gracias, Line, y a todas. Me da mucha alegría de volver a ver a tantas amigas. A ver, creo que la exposición nos ha dado ha levantado algunos temas. Yo personalmente me siento bastante pesimista con la democracia en América Latina. Creo que lo que estamos viviendo en este momento, el avance del neoliberalismo, el avance de las fuerzas más de derecha, los antiderechos, los grupos antiderechos, la corrupción y la narcopolítica del narcoestado, creo que eso debilita mucho el sistema democrático y le resta legitimidad y le resta confianza en las instituciones. Creo que ese es un reto que tenemos todavía en América Latina y que quizás en la pregunta que planteaba Line de redemocratizar o democratización de América Latina, a lo mejor es una redemocratización, no sé. Creo que la democracia como tal este momento nos está debiendo, es muy corta, queda muy corta frente a la realidad en que estamos viviendo. Luego yo quisiera que quizás Line pudiera ampliar un poquito más el tema del poder. Cuando ella habló del poder, yo creo que de los poderes y la división de poderes, yo estaba pensando en el caso de Ecuador, por ejemplo, el poder de los medios de comunicación, cómo el poder de los medios ha logrado generar también otro relato, o expandir el relato oficial más bien. Y cómo nosotras quizás desde el movimiento feminista tratamos con muchas debilidades todavía de generar ese nuevo relato frente a lo que nos cuentan los medios. Y luego en el tema de la paridad,
creo que la pregunta en este momento es ¿cuánto avanzamos? No solamente en términos cuantitativos. Ecuador evidentemente avanzamos. Todavía no hemos llegado exactamente a la paridad, pese a que tenemos una buena legislación. Creo que hubo avances significativos, pero más que nada en el nivel, en el ámbito político, no necesariamente en la administración del Estado, por ejemplo, donde ahí ha sido un tema discrecional de las autoridades, de los mandatarios, en fin. Pero creo que en el tema de paridad, aquí la pregunta es, ¿cuánto nos sirvió la paridad para avanzar con los derechos de las mujeres? Y esa es una pregunta que nos estamos haciendo ahora justamente cuando estamos cumpliendo 100 años del voto femenino en Ecuador. ¿Cuánto nos sirvió el voto de las mujeres para avanzar con nuestros derechos? Y creo que ahí hay todavía una agenda que revisar y que avanzar. Y allí, en algunas de las intervenciones, creo que sentí que el tema de que durante mucho tiempo las feministas mantuvimos el cuarto de las feministas, y creo que este momento ya salimos de ese cuarto. El cuarto nos queda estrecho, porque la realidad, las demandas de nuestros países nos hacen ver que las agendas de las mujeres no pueden quedarse en violencia y cuidados. Yo creo que nuestra agenda es mucho más amplia, y creo que ese es el reto que siento que por lo menos acá en el Ecuador tenemos la necesidad de vincular nuestras demandas a otros temas, el tema de la pobreza, por ejemplo, el tema de la desigualdad, el tema, este momento del extractivismo, es uno de los temas que está cobrando vidas incluso en el país. Entonces, me parece que en este tema procuren sintetizar porque nos quedan 5 minutos nomás. Ahí entonces, me quedo ahí, Line. Gracias, me gustaría algunos otros temas, pero me quedo ahí. Y gracias. Muchas gracias a todas las que tomaron la palabra. Le pasamos la palabra a Line y tómate el tiempo que quieras necesario. Puedes ampliar los 5 minutos que no nos van a cerrar el internet. No, Magdalena, no pienso en eso, sino que realmente yo estoy convencida que nosotras tenemos que trabajar nuestra idea de Estado y que esa idea no tenemos. Miren, todas las propuestas de nuestras constituyentes siempre estuvieron. En Ecuador justamente pusieron que había que crear una dependencia que era como un ministerio de la mujer o secretaría. Esa cuestión más amplia que tenemos, que no va solamente para las mujeres, nosotros somos capaces o no de pensar la sociedad en su conjunto y de pensar el Estado y de construir estados mejores y de combatir la delincuencia y de muchas cosas más. O sea, lo que tenemos nosotros es una agenda que estaba asignada por cuestiones muy específicas de las mujeres que hoy en día no es suficiente. Y no es suficiente porque aunque se hayan aprobado, hay un montón de cosas que se fueron señalando acá que finalmente las anulan, que es como si no consiguiéramos, porque efectivamente hay cuestiones que como que se señalaron de violencia política. Ahora se mató a una mujer ayer en México, que era una candidata de Morena para una alcaldía o algo así. Impresionante es, pero no es contra las mujeres, hay más hombres asesinados. O sea, el tema ese de la violencia no es nomás contra las mujeres. Y tenemos que tener en cuenta cómo es esto. Y nosotros tenemos, y es cierto lo que dicen sobre procesos que no son democráticos. El problema de Venezuela es que su proceso no es democrático, porque se permiten excluir a quienes les pueden ganar. Y entonces me hace acordar mucho a la mayor parte de mi vida, yo creo que viví en dictadura y no en democracia. Y pienso que tenemos, como dice Narda, desafíos al feminismo porque tenemos que repensar las cosas. Nosotras, de verdad, con eso comencé y me ratifico. Trabajamos por derechos específicos, normas específicas, toda la parte dogmática de la Constitución. Bueno, cómo tenemos que estructurar, cómo se construye el poder, cómo son los elementos importantes fuera de la presencia. Porque si piensan nomás, claro que una cosa es la presencia, que es muy importante, pero no es suficiente. O si no, vamos a tener gobiernos como el de Boluarte, que poco favor hacen, no solo a las mujeres, sino a la democracia y a la convivencia y a la honestidad
y al manejo honesto de los bienes públicos. Y bueno, la lista puede ser muy larga. Y creo que sí, que tenemos que pensar el Estado y que ahora ya lo podemos hacer, porque ya ahora estuvimos ahí, estamos de diferentes formas. Antes lo hacíamos desde afuera y entonces nos refugiábamos en los derechos que nosotras queríamos para nosotros. Pero ahora ya no se justifica. Tenemos mujeres que han recorrido todo y entre ellas varias feministas. Yo ya pensé que si pudiéramos salir y entrevistar a las diferentes mujeres con poder, pero con preguntas hacia el futuro, con preguntas a cómo hacemos. Yo estoy segura de que es cierto esto, de que hay problemas. Claro que está el modelo neoliberal y que tenemos todas estas cosas. Bueno, listo, pero ¿qué es lo que es nuestra propuesta fuera de la queja? O sea, es allí donde estoy convencida que estamos en un punto crítico, donde no tenemos que dejar de pelear por nuestros derechos, nuestras propuestas de las mujeres, pero si no tenemos el conjunto, terminaremos de nuevo en ese cuartito propio, chiquitito, que no nos permite cambiar verdaderamente las reglas del juego. Entonces, ese es mi punto central. Yo creo que es bueno tener leyes de igualdad. Creo que todo eso ha ayudado, contribuido, pero no es suficiente. Y tenemos un momento en donde no solo, y lo digo en uno de los países que está manejado por parte de la delincuencia, que verdaderamente tenemos un momento en el cual hay un tema de democracia, hay un tema de seguridad y hay un tema de derechos humanos gigantesco, porque son los derechos humanos los que son atacados también. Entonces, nosotras tenemos mucho que decir y mucho que hacer, pero no lo hemos hecho. O sea, ¿cómo hacemos para trascender solo lo nuestro y pensar en el conjunto, pensar en el Estado? Yo creo que era evidente, yo me acuerdo de la constituyente colombiana, por ejemplo, que a mí me encantó, pero las propuestas eran todas para la parte dogmática, igual que en el Brasil, igual que en el Paraguay, igual que en los otros países. En algunos se incluyó más, en otros menos. Pero sin duda alguna, estamos en este momento en una encrucijada y nos viene muy bien este espacio que abrió Magdalena para ir avanzando en algunos puntos. Y me encanta que la próxima la haga Lilian Celiberti, que tiene una gran experiencia, que entonces podemos ir viendo realmente cuál es nuestra nueva agenda y nuestras responsabilidades desde lugares que hemos conquistado con tanta dificultad y con tanto sacrificio, pero sin embargo estamos hoy en algunos lugares también privilegiados de peso político que ha llegado a tener el feminismo y que por suerte lo tiene. Por suerte digo, menos mal que lo tiene, no porque fue una suerte nomás, fue producto de luchas muy difíciles y de una construcción inteligente. Bueno, eso. Les mando un abrazo a todas y espero ya nuestra próxima reunión. Bueno, lo quiero agradecer realmente muy de fondo al INE haber aceptado esta invitación y abrir este ciclo de América Latina que nos deja realmente con muchas preguntas para seguir adelante, especialmente esta noción de pensar el Estado para construir un nuevo Estado, y algo que ella señaló muy claramente es la necesidad de conocer el Estado, porque vamos a transformar algo sin conocerlo, muy difícil, y esto nos llama a la pregunta de qué significa todo esto que estamos hablando nuestra generación. Parece que estamos hablando entre nosotras como el grupo de nuestra generación, y mi gran pregunta es cómo todo esto vamos a decantarlo, a bajarlo a las nuevas generaciones de feministas que normalmente no están representadas por lo menos en esta conversación. Hay algunas, pero la mayoría somos la generación realmente antigua. Yo creo que hay un gran llamado realmente a mirar las nuevas generaciones feministas ante esta noción de pensar la sociedad y pensar el Estado. Entonces, Line, mil gracias y muchísimas gracias
a las participantes, fuimos más o menos 70 personas. Las preguntas realmente muy, muy interesantes y muy provocadoras y sus reflexiones. Gracias. Gracias, Magdalena. Gracias, Line. Chao, adiós. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.